¿Te has preguntado alguna vez qué le pasó a las esposas que amaron a los ángeles caídos más de lo que amaban las reglas de Dios? Prepárate para descubrir cómo sus maridos ángeles se volvieron contra el cielo y cómo estas valientes pero necias mujeres sufrieron por ello. Aprenderás por qué los Nefilim, los gigantes hijos nacidos de este amor prohibido, fueron eliminados por un terrible diluvio y cómo el ángel Miguel intervino para tomar el control. Pero el mayor impacto es lo que hizo después para castigar a las esposas. Quédate con nosotros para descubrir cómo sus almas se convirtieron en sirenas y por qué aún hoy siguen atormentando nuestras historias. Hoy sabes que a veces una mirada puede cambiarlo todo. Bueno, esta historia es sobre el mayor caso de amor a primera vista que salió mal en la historia. Imagina esto. En el cielo, los ángeles estaban haciendo su trabajo, cantando los elogios de Dios, manteniendo el universo funcionando de manera fluida. Tenían un trabajo, servir a Dios. Algo simple, ¿verdad? Pero entonces algo sucedió, algo que no debía suceder. Estos poderosos ángeles miraron hacia la tierra y vieron algo que los hizo detenerse en seco. Mujeres humanas, ahora, no eran solo cualquier mujeres, eran hermosas de una manera diferente a cualquier cosa en el cielo. Era algo verdaderamente errado y humano. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Estos ángeles, que debían estar por encima de los deseos terrenos, comenzaron a sentir algo nuevo. Era como un anhelo que no podían explicar. Cada vez que miraban hacia abajo, ese sentimiento se hacía más fuerte. Su brillante resplandor celestial comenzó a tornarse más oscuro, mientras pensamientos que no debían tener llenaban sus mentes. Abajo, en la tierra, la vida continuaba como de costumbre. Las mujeres vivían sus vidas, trabajaban, reían, amaban, sin sospechar que arriba, seres poderosos estaban rompiendo todas las reglas solo para observarlas. Pero algo extraño también estaba sucediendo con estas mujeres. Se sentían observadas, especiales, como si algo increíble estuviera a punto de suceder. El aire se sentía diferente. ¿Conoces esa sensación justo antes de que llegue una tormenta enorme? Eso era lo que se sentía. Todo estaba cargado de energía, peligro y emoción, todo mezclado. Era como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración, esperando algo grande. Los ángeles sabían que estaban jugando con fuego cada vez que consideraban dejar el cielo. Recordaban lo que debían ser, servidores de Dios, guerreros del cielo. Pero esa atracción se hacía cada vez más fuerte. Se empezaron a hacer preguntas que nunca se habían planteado antes. ¿Y si podíamos sentir lo que sienten los humanos? ¿Y si podíamos amar como ellos? Sus corazones, que estaban hechos para amar solo a Dios, ahora estaban llenos de deseos que no podían controlar. Cada día, más ángeles se unían a los que miraban la tierra. Cada día, su determinación se debilitaba un poco más. La elección los estaba desgarrando. Permanecer fieles a su propósito o ceder a estos nuevos sentimientos. Todo estaba a punto de cambiar. El cielo y la tierra nunca estuvieron destinados a mezclarse así, pero estos ángeles, que habían estado junto al trono de Dios y visto la creación de las estrellas, estaban listos para renunciar a todo. ¿Por qué? Por una oportunidad de amor humano. Nadie sabía que esta elección desencadenaría una cadena de eventos que sacudiría tanto el cielo como la tierra hasta sus cimientos. Estos ángeles estaban a punto de aprender a la fuerza que algunas reglas no están hechas para romperse, sin importar lo tentador que sea la razón.
El momento en que estos ángeles pisaron la tierra, sucedió magia, pero no del buen tipo. Imagina a la persona más hermosa que hayas visto, y ahora multiplica eso por 1000. Así era la apariencia de estos ángeles caídos cuando llegaron. No solo caminaban, deslizaban. No solo hablaban, sus palabras sonaban como música. La luz parecía bailar a su alrededor, haciendo que todo lo demás pareciera gris y aburrido. Cuando aparecían en los pueblos y ciudades, todos dejaban lo que estaban haciendo. ¿Cómo no hacerlo? Era como mirar al sol, doloroso de contemplar, pero imposible desviar la vista. Las mujeres que los veían sentían algo que nunca habían sentido antes. No era solo una atracción o un simple deseo, era como estar bajo un hechizo. Estos no eran solo extraños guapos que pasaban por el pueblo. Eran perfectos en todos los sentidos, o al menos así parecían. Su piel brillaba como la luz de la luna. Sus ojos contenían todas las estrellas del cielo y cuando sonreían, bueno, eso era cuando realmente comenzaba el problema. Pero ¿sabes cómo dicen que si algo parece bueno demasiado para ser cierto, probablemente lo es? Eso era exactamente lo que estaba sucediendo aquí. Estos no eran solo hombres súper guapos, eran ángeles que habían renegado del cielo. Y si mirabas de cerca, podías ver que algo no estaba del todo bien. Sus sonrisas escondían secretos más oscuros que la noche. Sus ojos, aunque hermosos, eran antiguos y profundos de una manera que ningún humano podía ser. Las mujeres que los conocieron se sintieron atraídas como polillas a una llama. No era justo, realmente. ¿Cómo dices que no a alguien que literalmente brilla con luz celestial, que sabe todo sobre ti antes de que siquiera hables, que puede prometerte cosas que ningún hombre mortal podría? Pero aquí está la parte aterradora. Cuanto más tiempo pasaban estas mujeres con los ángeles caídos, más también ellas cambiaban. Era como si hubieran captado algo de ese brillo sobrenatural. Empezaron a ver las cosas de manera diferente. La vida normal ya no era suficiente. Los hombres comunes parecían planos y aburridos comparados con estos seres celestiales. Los ángeles caídos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Elegían a las mujeres más hermosas, aquellas que habían captado su atención desde el cielo. Usaban sus poderes celestiales para aparecer como todo lo que estas mujeres habían soñado. Era como un cuento de hadas, pero con un giro de historia de terror. Cada vez que uno de estos ángeles tomaba una esposa humana, enviaba ondas de choque tanto en el cielo como en la tierra. Estas no eran uniones matrimoniales comunes, eran uniones que nunca debieron haber sucedido. Y los hijos que vendrían de estas uniones, bueno, ahí es donde nuestra historia toma un giro aún más oscuro. Ahora déjame contarte sobre los hijos de estos matrimonios prohibidos, los Nefilim. Imagina que un niño nace, pero en lugar de seguir siendo pequeño y adorable, sigue creciendo, creciendo y creciendo. Estos no eran niños normales, eran gigantes con una fuerza que podía mover montañas y apetitos que podían vaciar pueblos. Cuando un Nefilim caminaba, el suelo temblaba. Cuando hablaban, sus voces resonaban como truenos. Nacieron con el poder de su padre ángel y los sentimientos de su madre humana, pero sin la sabiduría para manejar ni una cosa ni la otra. Imagina un niño haciendo un berrinche, pero ahora haz que ese niño tenga el tamaño de una casa. Asustador, ¿verdad? Las ciudades vivían con miedo de estos gigantes. La gente común no tenía oportunidad. Los Nefilim tomaban lo que querían, comían lo que deseaban y destruían cualquier cosa en su camino. Algunos eran tan altos como árboles, otros incluso más grandes. No eran solo grandes, eran inteligentes también.
y eso los hacía aún más peligrosos. Arriba, en el cielo, Dios veía todo esto suceder. Su mundo perfecto estaba siendo vuelto del revés por estas criaturas híbridas que nunca debieron haber existido. Su ira crecía día a día al ver cómo estos gigantes aterrorizaban su creación, los humanos a los que tanto amaba, viviendo en constante temor, escondiéndose en sus hogares, rogando por ayuda. Ese fue el momento en que los guerreros más grandes del cielo, los arcángeles, supieron que tenían que intervenir. Pero incluso para ellos, esto no iba a ser fácil. Luchar contra un Nefilim era como enfrentar una fuerza de la naturaleza. Eran prácticamente imparables, y había muchos de ellos. Los arcángeles reunieron sus ejércitos. Sabían que esta sería la mayor batalla que jamás habrían combatido. Miguel, Gabriel y los demás planearon su ataque cuidadosamente. No podían simplemente precipitarse. No estaban luchando contra demonios. Estaban luchando contra criaturas con sangre angelical en sus venas. Pero aquí está lo bueno de tener a Dios de tu lado. Obtienes planes de respaldo y grandes. Cuando los arcángeles se dieron cuenta de que incluso ellos podrían no ser suficientes para detener a los Nefilim, Dios decidió intervenir Él mismo. Tenía un plan que cambiaría el mundo para siempre. Un diluvio que lavaría toda la maldad que se había extendido por la tierra. La batalla que siguió fue como nada que el mundo hubiera visto antes. Los ejércitos del cielo contra los poderosos Nefilim, con el mayor diluvio de la historia a la vista. Relámpagos dividían el cielo, el trueno sacudía las montañas y la lluvia comenzó a caer. Los Nefilim, por primera vez, sintieron algo que nunca habían sentido: miedo. Estaba a punto de quedar claro para todos, ángeles, humanos y Nefilim por igual, que algunas líneas nunca debieron haberse cruzado. Pero antes de continuar, ¿te has suscrito al canal ya? Si no lo has hecho, hazlo ahora mismo, porque publicamos contenido increíble de la Biblia semanalmente, lo cual aumentará tu conocimiento sobre la Biblia y los eventos mencionados. ¿Qué estás esperando? Haz clic en ese botón de suscripción. ¿Has visto alguna vez nubes de tormenta tan oscuras que el día se convierte en noche? Pues multiplica eso por 1.000.000. Así fue como comenzó el día en que Dios decidió que ya era suficiente. El cielo no solo se oscureció, se volvió negro como tinta. El aire se hizo tan denso que apenas podías respirar. Al principio, la gente no le dio mucha importancia. La lluvia era normal, ¿verdad? Pero esto era diferente. Las gotas de lluvia eran gruesas y pesadas, como lágrimas del propio cielo. No caían, se estrellaban. Hora tras hora, día tras día, la lluvia no paraba. Sin descanso, sin tregua, solo agua cayendo sin cesar de un cielo enfurecido. Los poderosos Nefilim, que habían aterrorizado a todos durante tanto tiempo, comenzaron a lucir asustados por primera vez. Estos gigantes, que podían triturar rocas con sus manos desnudas, no podían hacer nada contra el agua que subía. Intentaron subir a las montañas más altas, pero el diluvio seguía subiendo más. Su fuerza ya no significaba nada. La naturaleza misma se había vuelto en contra de ellos. Podías escuchar los gritos por todas partes. Gente rogando por misericordia, clamando al cielo. Los ángeles caídos observaban impotentes mientras sus hijos, esas poderosas criaturas que habían creado, luchaban contra el diluvio, pero no había nada que pudieran hacer. Este era el castigo de Dios, y ningún poder en el cielo o en la tierra podría detenerlo. En medio de todo este caos, un solo barco flotaba a salvo, el Arca de Noé. Imagina estar en esa arca, escuchando la tormenta rugir afuera, sintiendo las olas balancearte como un juguete.
Dentro estaban los únicos humanos y animales que sobrevivirían a esta limpieza mundial. Podían escuchar los gritos desesperados de quienes estaban fuera, muriendo, pero no podían ayudar. Este era el plan de Dios, y tenían que confiar en Él. El agua subía cada vez más. Primero cubrió los campos, luego los bosques, luego las colinas. Incluso las montañas más altas desaparecieron bajo las interminables olas. Los Nefilim, esos poderosos gigantes que una vez parecieron imparables, ahora eran solo otra cosa que el diluvio se llevaba. Su increíble fuerza no pudo salvarlos del ahogamiento. Los ángeles caídos solo podían ver desde sus cadenas cómo desaparecía todo lo que habían construido, todos a los que habían amado, sus hijos perfectos, sus esposas humanas, las ciudades que habían ayudado a construir. Todo se había ido. El mundo que habían corrompido estaba siendo lavado. Durante 40 días y 40 noches, el agua cayó del cielo. Cuando finalmente paró, el mundo era un océano gigante. No había montañas, ni valles, ni ciudades, solo agua hasta donde alcanzaba la vista. El único signo de vida era el arca de Noé, flotando solo en el mar infinito. Cuando las aguas finalmente comenzaron a bajar, revelaron un mundo completamente diferente. Todo lo que los Nefilim habían construido había desaparecido. Era como presionar un botón de reinicio gigante en la tierra. Pero para algunos, especialmente para las esposas de los ángeles caídos, un castigo aún peor estaba a punto de comenzar. Cuando las aguas del diluvio finalmente desaparecieron, uno podría pensar que lo peor había pasado, pero para algunos, solo era el comienzo. Recuerda a esas mujeres que se enamoraron de los ángeles caídos. Sobrevivieron al diluvio, pero tal vez eso no fue una bendición después de todo. Imagina esto. Has amado a alguien con todo tu corazón, a alguien perfecto y poderoso, solo para verlo arrastrado en cadenas. Eso fue lo que le sucedió a estas mujeres. Sus maridos ángeles, una vez tan poderosos y hermosos, ahora estaban atados en la oscuridad. Algunos estaban encadenados en profundos valles, otros atrapados en prisiones espirituales. Ya no podían ayudar a sus esposas, no podían protegerlas, ni siquiera podían abrazarlas. Las esposas se quedaron solas para enfrentar lo que habían hecho. Algunas de ellas se desmoronaron completamente. Imagina darte cuenta de que tus elecciones ayudaron a traer el fin del mundo. Esa es una carga de culpa muy pesada. Se arrodillaron rogando a Dios que las perdonara. Lloraron hasta que no les quedaron lágrimas. Pero no todas se sintieron arrepentidas. Tómenos a Nama como ejemplo, hermosa y orgullosa Nama. Incluso después de todo, no cedía. Se había embriagado de su propia belleza y poder, usándolos para llevar a otros al error. Incluso ahora, se mantenía erguida, negándose a admitir que estaba equivocada. Su orgullo se convirtió en su prisión. El castigo de Dios fue creativo y cruel. Estas mujeres se convirtieron en sirenas. Ya sabes, esas criaturas que atraen a los marineros a su perdición. Sí, eran ellas, malditas a ser hermosas pero mortales, para siempre atrayendo a otros a la destrucción, tal como ellas habían sido atraídas. El daño psicológico fue intenso. Estas mujeres tenían que vivir con una culpa aplastante, sabiendo que sus elecciones ayudaron a destruir el mundo. Algunas se volvieron locas de dolor. Otras se convirtieron en cascarones vacíos de quienes solían ser. El peso de lo que habían hecho era demasiado pesado para soportar. Y sus maridos ángeles, encadenados en sus prisiones, podían sentir todo por lo que estaban pasando sus esposas. Podían sentir su dolor, su desesperación, su locura.
pero no podían hacer nada al respecto. Hablar de tortura, los ángeles que se mantuvieron fieles a Dios recibieron un nuevo trabajo: vigilar este mundo cambiante. Tenían que asegurarse de que nada como esto volviera a suceder. Vieron a las sirenas, antes sus cuñadas, cantando sus canciones mortales. Vieron a la humanidad reconstruyéndose, tratando de olvidar el terror del diluvio. Era un nuevo capítulo para todos. El mundo había sido lavado, pero las cicatrices permanecían. Los ángeles fieles se mantuvieron a distancia ahora, observando pero nunca interfiriendo. Habían aprendido su lección. Algunas fronteras no están hechas para cruzarse, sin importar lo tentador que sea la razón. Pero hay un incidente que te dejará impresionado. Una pelea entre dos de los seres más poderosos, Miguel y Lucifer. ¿Y por qué peleaban? ¿Sabes por qué quería Lucifer el cuerpo de Moisés? Sí, escuchaste bien, el mismo Moisés que abrió el Mar Rojo. Pero esta no es una pelea común. Esta batalla fue tan importante que se mantuvo en secreto en una Biblia de 3000 años que la mayoría de las personas ni siquiera conoce que existe. ¿Quieres saber qué hizo que Miguel se enojara tanto que tuvo que enfrentar a Lucifer mismo? ¿O por qué quería tanto Lucifer el cuerpo de Moisés? Confía en mí. Lo que sucedió a continuación cambió todo lo que sabemos sobre estos seres poderosos. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. No vas a creer lo que realmente pasó entre el mayor guerrero del cielo y su mayor traidor. Esta es una historia bíblica que definitivamente no te enseñaron en la escuela dominical.